Una lectura de Antígona de Sófocles. Introducción. Antígona es, desde hace décadas, la más famosa tragedia de Sófocles. Ha desplazado a Edipo Rey, la mejor tragedia según Aristóteles y la que disparó en Sigmund Freud el descubrimiento del complejo de Edipo. Y este desplazamiento quizás se deba a un aire de época. En 1793, la Revolución Francesa había redactado la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, enorme documento que enfatizaba que el individuo humano tenía derechos inalienables por el solo hecho de ser hombre, más allá de edictos reales o encíclicas papales. Hubo que esperar hasta mediados del siglo XX para que pudiera verse en el horizonte histórico una continuación superadora de aquella declaración. Argentina, pionera en muchas cosas, se adelanta también en este tema a su época. El 24 de febrero de 1947, Juan Domingo Perón proclama la Declaración de los Derechos del Trabajador, documento de inestimable importancia, que define derechos que, en la historia de las ideas, se conocen como de segunda generación. El 10 de diciembre de 1948, la ONU promulga la Declaración de Derechos Humanos, sobre todo como freno a las tiranías. Vendrán las declaraciones de los derechos del niño, los derechos ambientales, los derechos culturales, los derechos sexuales, y se afianzarán los movimientos feministas que, como continuidad del sufragismo de principios del siglo XX, luchan por la igualdad de derechos entre varones y mujeres. Me parece que es en este marco que la Antígona de Sófocles adquiere relevancia. Efectivamente, en primer lugar, el personaje Antígona encarna a una mujer que se enfrenta a los decretos de un rey déspota y, en segundo lugar, su reclamo se fundamenta en una justicia que está más allá de la justicia de los hombres. Desde 1955 hasta 1983, en América el poder económico despiadado ha destronado a sangre y fuego, utilizando las fuerzas armadas locales, a las democracias. Al mismo tiempo, se han alzado pueblos contra los dictadores protagonizando revoluciones como las de Cuba en 1959 y la de Nicaragua en 1979. En Argentina, con un pequeño interregno democrático de 3 años, se ha vivido bajo la égida autoritaria del poder económico-militar, hasta que en 1982 ese poder se derrumbó, dejando una economía devastada, 30.000 detenidos desaparecidos y una guerra perdida por ineficiencia y corrupción. Durante esos años de terror, un sujeto político fundacional irrumpe en escena, las Madres de Plaza de Mayo. Mundialmente admiradas y elogiadas por su coraje y resistencia pacífica frente a un poder despótico, son el mejor y el más alto ejemplo de amor, entrega, valentía y rebeldía. Desde 1983, el tema de los derechos humanos pasa a ser motivo de popularización, constituyéndose en contenido de asignaturas escolares y cátedras universitarias. En este ámbito, se halló en la tragedia Antígona un buen instrumento de clarificación social, y más de un profesor, de un periodista y de un militante vio en las madres a Antígonas de carne y sangre dispuestas a luchar hasta la muerte por la causa de la justicia. Este artículo tiene 2 partes. En la primera, los 5 niveles de lectura, explico cuál ha sido mi trayecto personal a la hora de leer la obra de Sófocles, con la intención de que sirva a los lectores para una mejor comprensión del contexto en que ella se halla enmarcada. En la segunda, la Antígona de Judith Butler, trato de analizar algunos tramos del estudio de la filósofa, titulado El grito de Antígona. Mi intención no es hacer una lectura crítica del texto de Judith Butler, ya que lo considero perfecto. Me guía más bien el deseo de poner en evidencia el enfoque de la filósofa y su diferencia con la perspectiva justnaturalista, que es la que sirve de base conceptual a la primera parte. Los 5 niveles de lectura. Hay muchas formas y perspectivas desde donde leer esta obra de Sófocles. Aquí describo la que a mí me permitió comprenderla mejor.
Propondré 5 niveles de lectura. Estos niveles van de lo más general a lo más particular, o, si se prefiere, de consideraciones de la obra de Sófocles, más allá de la tragedia Antígona, hasta llegar a los temas más concretos que definen la personalidad y el comportamiento del personaje. Primer nivel: la saga. Las tragedias de Sófocles no son compartimientos estancos ni unidades autónomas. Una tragedia remite a otra, y ésta se continúa con la siguiente. Sófocles escribe, más que obras unitarias, lo que hoy denominamos sagas. Si bien cada obra empieza en un punto, y tiene también su punto de conclusión, los personajes aparecen en otra obra continuando lo que había quedado pendiente. Antígona es parte de una trilogía que comienza con la tragedia Edipo Rey y se continúa con Edipo en Colono. Antígona es la tercera y última obra de esta trilogía. Hay en Antígona menciones recurrentes de episodios de Edipo Rey y de Edipo en Colono, sobre todo de la desgracia que el destino hizo recaer en Edipo y en toda su descendencia. Antígona, hija de Edipo, se halla dentro de esas nefastas profecías, ya que, como descendiente del infortunado rey, las sufrirá indefectiblemente. Ismene a Antígona. Recuerda, hermana, a nuestro padre que murió colmado de odio e ignominia después de que, por pecados que él mismo descubrió, se arrancó los ojos con sus propias manos. Recuerda también que su madre y su esposa, que fue las dos cosas a la vez, se quitó la vida con un cordón trenzado, etc. Estas alusiones a las tragedias anteriores sirven literaria o dramáticamente para que el espectador vaya recordando los episodios relevantes trazados en ellas y pueda seguir el hilo de la trama. También pueden servir como síntesis para que el espectador, que no vio las anteriores tragedias, pueda así estar enterado de por dónde va la historia. En todo caso, prueban que hay una continuidad entre las tres tragedias. Segundo nivel: el destino. En las tragedias griegas, las profecías caen sobre las personas como la lluvia sobre el campo. Nada hay que pueda torcer su designio. Nadie que pueda salvarse de la desgracia que vaticinan. Son inexorables. Antígona y su hermana Ismene sufren las calamidades que el destino le impuso gratuitamente a toda la descendencia de su padre. Ismene, en Edipo en Colono, define así estas calamidades. Ismene a Edipo: las desgracias hereditarias que pesan sobre tu desdichada casa. Las terribles profecías pesan sobre la casa de Edipo, sobre su dinastía, por decirlo así. Pues también el rey Creonte, en la obra Antígona, lamentará haber tomado la decisión de prohibir el culto a los muertos para Polinices. Hay una historia de amor en medio de la tragedia, la de Antígona y Hemón, hijo de Creonte. Pareciera que esta irrupción de un sentimiento amoroso es algo fuera de contexto o que solo sirve para hacer más dramática la obra. Pero no es así. El amor que siente Hemón por Antígona es justamente lo que va a desencadenar la desgracia sobre la familia de Creonte, cuñado y tío a la vez de Edipo. Es un elemento fundamental para que se cumpla la profecía anunciada. Además, para que el destino desarrolle sus intrincados caminos, los personajes deben tomar decisiones consecuentes. Pues en la obra Antígona son 3 las decisiones o actos que se realizan a este fin: el injusto edicto de Creonte, la desobediencia de Antígona y el autosacrificio de Hemón. En la obra Edipo en Colono, las profecías se derraman por doquier. Tal profecía dice tal cosa, tal otra dice aquello. Y todos escuchan a quien las relata con la plena seguridad de que se trata de una verdad absoluta, indiscutible, que no puede haber engaño, interpretación incorrecta o desvío en esas alocuciones. Aunque siempre hay quien se resiste a creerles inmediatamente, el tiempo teje los acontecimientos para que no quede ninguna duda de su eficacia. En Edipo Rey, Yocasta, la esposa y madre de Edipo, pone en tela de juicio las terribles profecías que caen sobre ella y su familia, pero parece hacerlo no por estar convencida, sino para apaciguar la angustia que les sobreviene,
Yocasta a Edipo. No hay ningún mortal que entienda una palabra de profecías. Más adelante, arremete con inútil vehemencia. ¿Por qué ha de temer el hombre si la casualidad manda en el destino y nada puede ser previsto con certeza? Es mejor vivir al azar, cada uno como pueda. Y, seguidamente, para calmar la desolación de Edipo por haberse casado con su madre, impreca una sentencia que será histórica. Muchos hombres han soñado con compartir el lecho materno. Pero en Edipo en Colono, el lúcido rey Teseo escucha las profecías relatadas por Edipo como inexorables relatos de lo que efectivamente sucederá, sin ponerlas en ningún momento en duda. Porque lo mejor que pueden hacer los personajes es tenerlas en cuenta, saber que ellas se cumplirán y que nada puede hacerse. Tercer nivel: las leyes divinas y las normas humanas. La obra Antígona es altamente pedagógica. La enseñanza que pretende transmitir podría redactarse así: todo rey, por más poder que ostente, por más tirano y autoritario que sea, no es nadie contra las leyes divinas. La ley divina instituye la obligación de enterrar a todos los muertos con su debido culto. Pero Creonte prohíbe tocar el cuerpo de Polinices, el hermano de Antígona, por haber luchado contra Tebas, y ordena dejarlo sobre la tierra para que las aves de rapiña se hagan cargo de él. Entre las leyes de los dioses y las diosas y las leyes humanas hay un abismo estructural. Las leyes humanas deben estar subordinadas a las divinas. Creonte ofende con su decreto a Dike, la diosa que encarna la justicia. Podría pensarse que no es el personaje Antígona la protagonista de la tragedia, sino Creonte, su tío constituido en rey de Tebas, luego de la muerte de su cuñado y sobrino Edipo y del hijo de éste, Eteocles. Antígona aparece como un elemento disonante en los planes de Creonte, a fin de hacer patente su delito contra la justicia divina. En este aspecto, la obra Antígona adquiere caracteres propios. Efectivamente, más allá de que está patente que el personaje sufre los avatares de un destino inexorable y permanentemente se lamenta por ello, el desarrollo de la historia se centra más en el tema de la justicia humana versus la justicia divina. Son impecables los diálogos entre Creonte y Antígona. Creonte sostiene el argumento de la absolutabilidad del poder real, mientras Antígona declara la preeminencia de las leyes divinas. Pero hay un episodio que también se enmarca en esta línea y que merece nombrarse. En el diálogo entre Creonte y su hijo Hemón, quien trata de convencerlo de que ceda a los deseos de las hermanas de Polinices y permita brindar culto a su cuerpo, se desprende un nuevo argumento. Hemón llega a poner en duda la autoridad de su padre, en dos sentidos. En primer lugar, por su criterio sobre la capacidad de aconsejar. Mientras Creonte desecha los consejos de su hijo por su juventud, Hemón afirma que los consejos deben ser escuchados si son prudentes, más allá de la edad de quien los profiera. En segundo lugar, por la emanación de la autoridad real. En este sentido, en el diálogo entre Creonte y Hemón, aparece un protagonista imprevisto: el pueblo. Mientras Creonte afirma que él gobierna para sí mismo y que eso basta para un rey, Hemón argumenta que el rey gobierna para el pueblo y debe escucharlo cuando se manifiesta. En esto también hay un acto de justicia más allá del poder real. En Edipo rey, pero más aún en Edipo en Colono, puede leerse una permanente reflexión sobre la culpabilidad. Edipo dice haber sufrido los males del destino, pero que él no es culpable, ya que los crímenes los cometió sin saber que lo hacía. Su argumento es el siguiente: no soy culpable del mal acaecido porque que no tuve intención de provocarlo. Edipo: mis actos, si son ellos los que les inspiran ese terror hacia mí, no los realicé voluntariamente, solo los soporté. De modo que si hubiera actuado con plena conciencia, no habría sido tampoco culpable. Más adelante, acerca de haber matado a su padre, dice: lo maté, pero sin conocerlo. Soy inocente porque ignoraba mi delito al cometerlo. Pero Antígona no tiene que oponer argumentos en su defensa. Ella obró siguiendo la justicia divina.
tanto cuando decidió sacrificarse y dedicarse al cuidado de su padre caído en desgracia, junto a su hermana Ismene, como ahora cuando, enfrentando al letal poder de Creonte, decide enterrar el cuerpo de su hermano muerto en batalla y brindarle las libaciones que se acostumbran, aún a costa de su vida. Cuarto nivel. La lucha por la justicia. La desgracia de Edipo ha caído sobre su madre y esposa Yocasta, quien se ahorcó abrumada por los acontecimientos, y sobre sus hijos varones Eteocles y Polinices, quienes, luchando en bandos contrarios, se dieron muerte uno al otro en medio de la batalla. De su descendencia, solo quedan sus hijas, Ismene y Antígona. Pero, a diferencia de Edipo que mata sin saberlo a su padre, y se casa con su madre ignorante de ello, Antígona no comete ningún delito a los ojos de los dioses y las diosas que gobiernan el destino de las personas. Por el contrario, ella está dispuesta a reparar el delito cometido por el rey Creonte. Su decisión de enterrar el cuerpo de su hermano muerto y brindarle el protocolo adecuado obedece a un acto de justicia. Las desgracias que sufrirá Antígona son la consecuencia de la lucha por la justicia divina. En este sentido, la decisión de Antígona es determinante. Ella entiende que está obrando justamente, aunque lo haga en contra de un edicto real. Antígona a Ismene. Aunque no quieras, es mi hermano y el tuyo. No seré una traidora. Antígona se da perfecta cuenta de que traicionaría la justicia si obedece la orden real y será fiel a ella si la desobedece. El conflicto entre la justicia divina y la humana se hace claramente patente. Antígona no duda en ningún momento de esta relación de subordinación entre las dos justicias, ni de su obligación de ponerse al frente de una lucha que sabe será a muerte. Enterraré a Polinices. Será hermoso para mí morir haciéndolo. Quinto nivel. Antígona mujer. Finalmente, es harto significativo que el personaje que asume el acto justo frente al injusto decreto real sea una mujer. En este sentido, Antígona e Ismene encarnan a dos mujeres que sobrepasan los valores de los varones, sumidos en sus deseos de poder y desdeñando sus deberes filiales. En Edipo en Colono, el personaje Edipo compara a sus hijas con sus hijos, a favor de aquellas. Ellos, mis hijos, que podrían socorrer a su padre, rehusaron a hacerlo. Y cuando les hubiera bastado decir una palabra en mi favor, me condenaron para siempre al exilio y a la pobreza. En cambio, estas dos hijas, estas dos doncellas, a pesar de la debilidad de su sexo, emplean toda la fuerza que su naturaleza les ha dado en procurarme el sustento, un asilo seguro y el calor de su piedad filial. Y en otro pasaje, en el caso de ustedes, hijas, los que sería conveniente que realizaran estos trabajos, viven en casa como doncellas, mientras ustedes, en su lugar, soportan los males de mi desgracia. Edipo relata una especie de paradoja. Las que se consideran débiles son las más fuertes, y quienes se consideran fuertes son los más débiles. La fortaleza no está en la contextura física ni en el género, sino en el sacrificio que una persona es capaz de realizar por el deber que cada uno tiene en la vida. En este caso, los deberes son los cuidados de su padre. La costumbre de la época es que las mujeres queden en casa y los varones salgan a realizar las tareas. Pero con los hijos y las hijas de Edipo se trastocan los roles. Son los varones los que disfrutan los bienes del palacio y las mujeres las que realizan los arduos deberes. Con respecto específicamente a Antígona, Edipo traza la siguiente caracterización. Recorrió los salvajes bosques, sin pan y descalza, sufrió la lluvia y los ardores del sol, pero, a pesar de todos estos trabajos, prefiere esta existencia a la vida apacible del hogar. Antígona, a diferencia de Ismene, está dispuesta a sacrificarse por sus deberes filiales y por el cumplimiento de la justicia divina. En esto último, se diferencia de su hermana Ismene, quien, por temor al castigo que el rey decretó para quien incumpliera sus órdenes, pretende convencer a su hermana de no enterrar a Polinices. El argumento que sostiene para defender su posición es harto significativo. No olvides que somos mujeres
y que no podemos luchar contra los hombres, pues Antígona descarta este argumento. Ella ve con claridad que el rey contradice la justicia divina, esa justicia que está más allá de las normas humanas, y se lanza sin miramientos contra Creonte, sabiendo que su destino será fatal. Sabe que su decisión es una decisión justa, y eso es suficiente. No hay hombre que pueda oponérsele, aunque sea el mismo rey de Tebas con todo su poderío. La fortaleza de la mujer personificada en Antígona la hace luchar contra los hombres y sus instituciones, en total desigualdad de condiciones y siempre esperando el peor desenlace. Antígona es el prototipo de la mujer que iguala y hasta supera a los hombres en valentía, abnegación y cumplimiento de sus deberes. Capaz de entregar su cuerpo a los trabajos más arduos y de morir por la justicia, en ella se encarna la gran heroína, la mujer que vence su condición de supuesta debilidad y da pruebas de la más grande fortaleza en bien de la justicia. La Antígona de Judith Butler. Judith Butler publica Antigone's Claim en 2000, breve estudio sobre la obra de Sófocles. Yo utilizo aquí la traducción al español de Esther Oliver, titulada El grito de Antígona, publicada en 2001 por El Roure. En este trabajo, Butler se centra en las interpretaciones que sobre esta tragedia hacen Hegel y Lacan. Varios otros autores y autoras, como la repetidamente citada Luce Irigaray, entran en escena, pero aquellos copan la trama. Sobre todo, Jacques Lacan, al que le dedica casi toda la segunda de las 3 partes del estudio y no pocas líneas de las demás. Por lo tanto, aprovechando la erudición y la generosa difusión de datos bibliográficos de la autora, lo que sigue también será un comentario sobre trazos de Hegel y de Lacan en sus análisis de la obra de Sófocles. Como dice Butler al inicio de su estudio, lo primero que me impresionó fue la manera en la que Hegel y Lacan habían leído Antígona, así como la forma en que Lusel Rigaray y otras la habían interpretado, no como una figura política con un discurso desafiante de implicaciones políticas, sino como alguien que articula una oposición prepolítica a la política, representando el parentesco como la esfera que condiciona la posibilidad de una política, sin tener que participar nunca en ella. Pues el objetivo de Butler es meterse dentro de esta maraña argumentativa y ver qué hay en ella. En primer lugar, debo decir que, mientras los autores que nombra Butler ven en el parentesco el origen o la fuente, por decirlo así, de donde emanaría esta oposición prepolítica, mi posición, quizás expresada por Butler en varios pasajes, es que el parentesco como entidad ideal, normativizante, no es fuente primordial, sino que se enmarca en los derechos humanos, fuente sí de toda normatividad positiva. ¿Cómo insertar este concepto en la Grecia antigua? Pues Hegel dice que la religión se expresa mediante símbolos, los que la filosofía debe encargarse de decodificar. Antígona no hablará de derechos humanos, sino de la ley de los dioses anterior y superior a la de los hombres. Por eso, este orden no es discursivo, no pertenece a lo simbólico lacaniano, es indecible. Y, por supuesto, se ve claramente el peligro que significa confiar la subordinación de las normas positivas a una suerte de convicción de lo divino. ¿Por qué ese orden al que remite Antígona se hurta a este cerramiento negativo? Creo que la respuesta es simple, porque se trata de un orden que no restringe, reprime ni coarta derechos, sino que los instituye. Por supuesto que el derecho a darle sepultura a un hermano está dentro de la esfera familiar, del parentesco, de la misma forma que las madres de Plaza de Mayo afirman con contundencia su condición de madres para hacer más patentes sus derechos en relación con sus hijos. Pero el parentesco no es la fuente, sino los derechos humanos en el caso de las madres, la ley de los dioses en el caso de Antígona. Creo que el argumento funcionaría así. Si no se respetan derechos tan elementales como los del parentesco, todo el espectro de los derechos humanos está en peligro. Por eso no creo que se trate, como sugieren los autores citados por Butler,
una contienda entre el ámbito público y el privado. El derecho de Antígona a darle sepultura a su hermano no es un hecho privado, sobre todo en las circunstancias en las que está inmerso, sino un acto eminentemente público, que nace de un derecho público, no escrito, y que tiene consecuencias públicas. Antígona, de ser una figura histórica y literaria que le sirve al poder para reinstituirse en un acto de abyección, ha pasado a ser la figura clave de la reivindicación de los derechos humanos. Podemos cambiar el hecho, es decir, el caso. En lugar del reclamo del derecho de enterrar a su hermano, es posible pensar en cualquier reivindicación justa desde el punto de vista de los derechos universales que está en contraposición con las leyes retrógradas y antihumanas de un Estado ocupado por las fuerzas sanguinarias de una ideología dispuesta a esclavizar al pueblo y entregarlo a los capitales expoliadores de sus riquezas. De este modo, se diluye la situación parental, que se puede ver como una metonimia, y aparece el sentido profundo de la lucha universal contra la opresión, donde que la muerte, antes de ser una afirmación del poder estatal, marca la verdadera dimensión del sacrificio. Esta evidentemente no es la posición ni de Hegel, ni de Jacques Lacan, ni de Luz Echegaray, ni de la misma Judith Butler, quien los cita. Ellos tienen otra perspectiva. Hegel se ocupa en la fenomenología del espíritu de establecer dialécticamente las emergencias de las ideas exitosas en la historia, si se me permite, oficial. Y esto de historia oficial lo digo porque Hegel se refiere a la historia de los vencedores. Nosotros sabemos muy bien que hay otra historia, y que quizás sea la verdadera historia, la que tiene que ver con las luchas contra la opresión. Hegel solo ve en la Antígona una contraposición entre el parentesco y lo social, entre las normas de sangre y las normas legales, y, por lógica de la dialéctica de la historia, las de sangre deben subordinarse a las legales. Aquí no está puesta en duda la legitimidad del poder, pues es justamente la ilegitimidad del poder lo que quiero enfatizar y me parece que es lo que podemos hacer nosotros como argentinos y latinoamericanos. En las situaciones de la defensa de los derechos inalienables en contextos de dictaduras, no se trata del Estado a secas, no se trata de lo social, sino de un Estado arrebatado, de una situación de ilegitimidad y de una sociedad desintegrada en sus instituciones, en sus relaciones interpersonales, en sus proyectos colectivos. Mientras Hegel pretende legitimar la historia, nosotros necesitamos problematizarla. La historia no solo no es una, sino que no puede naturalizarse ni encriptarse como lo pasado. La historia es algo vivo, que se expresa en cada interpretación, en cada revisión, en cada reivindicación. La historia es el presente resignificándose pretéritamente. De la misma forma que Sófocles cancela la posibilidad de la rebelión contra el tirano al performativizar literariamente la muerte de la insurrecta, Hegel pretende cancelar la posibilidad de la vida histórica al performativizar filosóficamente la muerte de la historia. No es nuestro contexto, no es nuestra situación, no debe ser nuestro eje de reflexión. En la Antígona de Sófocles puede leerse: las personas prudentes no censuraron mis cuidados. No, porque, ni se hubiese tenido hijos, ni si mi marido hubiera estado consumiéndose de muerte, nunca contra la voluntad del pueblo hubiera asumido este doloroso papel. ¿Que en virtud de qué ley digo esto? Marido, muerto el uno, otro habría podido tener, y hasta un hijo del otro nacido, de haber perdido el mío. Pero, muertos mi padre, ya, y mi madre, en el Hades los dos, no hay hermano que pueda haber nacido. Por esta ley, hermano, te honré a ti más que a nadie, pero a Creonte esto le parece mala acción y terrible atrevimiento. Aquí, Antígona parece esgrimir otro argumento. La voluntad de Creonte está contra la voluntad de su pueblo. Es esta la ley que Antígona respeta y que Creonte viola, la ley de que todo gobernante debe respetar los deseos o intereses de su pueblo. El pueblo no condena a Antígona, pero sí Creonte.
Es el pueblo el que sostiene que se debería respetar el decreto de Creonte si se tratara de un familiar que puede tener reemplazo, por así decirlo, y Antígona no dice estar de acuerdo con eso, pero lo respeta porque no se pondría contra su comunidad. Y por supuesto, esto va más allá de las normas de parentesco. Antígona está defendiendo un principio democrático. Butler interpreta. Antígona apenas representa aquí a duras penas la santidad del parentesco, ya que es por su hermano, o, como mínimo, en su nombre, por lo que ella está dispuesta a desafiar la ley, pero no por todos sus parientes. Pero a Butler parece escapársele esta directa y contundente apelación a la voluntad popular, la que veo como la protagonista en este nuevo argumento. En realidad, no creo que a Butler se le escape nada, solo que decide no transitar esa vía argumentativa. No sabremos nunca si Antígona admite esta diferencia entre su hermano y otros parientes por motu propio, pero sí está claro que lo hace por respetar la ley democrática de la voluntad del pueblo, que para ella es superior a la voluntad de un rey autoritario. Continúa Butler, y aunque ella reclama actuar en el nombre de una ley que desde la perspectiva de Creonte es sancionable por su criminalidad, su ley no parece tener ninguna posibilidad de aplicación. Este es otro olvido de Butler. La posibilidad de aplicación no es inherente a los derechos universales. Por supuesto que la ley que defiende Antígona no tiene ninguna posibilidad de aplicación, porque la invoca en un contexto real autoritario. Pero el derecho natural no se mide por su aplicabilidad, sino por su fuerza argumental, diríamos por la razonabilidad. El hecho de no ser aplicable no anula, disminuye, ni siquiera obnubila el derecho que por naturaleza tenemos todas las personas. Siguiendo el hilo de los argumentos de Lacan, Butler se ve obligada a incursionar en el concepto freudiano, erigido en principio y fundamento por Levi-Strauss, de la prohibición del incesto. La prohibición del incesto no tiene un origen ni puramente cultural ni natural. Tampoco es una mezcla de elementos de la naturaleza y la cultura. Este hecho es un paso fundamental debido al cual y por el cual, pero por encima de todo, a través del cual se logra la transición de la naturaleza a la cultura. Butler cita a Levi-Strauss. Bueno, ¿qué decir? Me parece que estas cuestiones deberían estar dirimidas. Los antropólogos contemporáneos y posteriores a Levi-Strauss se han explayado en ejemplos de culturas donde no existe esta prohibición del incesto como norma fundamental. Además, esta ambigüedad con que se desubica esta ley eterna parece un gesto por el cual se pretende entronizarla en una especie de limbo mítico. Lo que queda claro es que ella es, para Levi-Strauss y Lacan, el puente hacia la cultura. Algo que decir. Yo nunca adherí a esta etérea e injustificada norma. Baste recordar que el Inca, el jefe supremo del imperio, elegía a su esposa entre sus hermanas. En el caso incaico, pareciera que el incesto, y no su prohibición, es el que inaugura la cultura inca, por lo menos en el ayllu gobernante. Pero si no queremos alejarnos tanto de la geografía europea, traigamos aquí la reflexión de San Agustín sobre el proceso de la población humana de la tierra. El obispo de Hipona dice sin tapujos ni prejuicios que, en el momento que solo existía Adán, Eva y sus hijos, la multiplicación de individuos humanos debió darse de la forma incestuosa, es decir, padre y madre copulando con sus hijos y hermanos, copulando entre sí. Pues aquí el incesto, y no su prohibición, no solo hace posible la cultura, sino que es la condición necesaria de la existencia de la humanidad. Pero, bueno, no vamos a cargar más tintas sobre la cuestión, ya que todo fue dicho, y solo aquí podemos repetir algunas cosas. Y en cuanto si es necesario descubrir si hay una norma que haya originado la vida social y, por lo tanto, la cultura, yo elegiría la norma que Emmanuel Levinas encumbra sobre las demás: el no matarás. Creo que esta tiene dos ventajas. Una, que es una norma estrictamente legal, nacida de la voluntad humana, y no una ambigüedad quimérica a medio camino entre nurtura y cultura.
Otra, que parece ser más fundamental que otras normas, ya que lo primero que se requiere para que exista un grupo capaz de socializarse y producir cultura es justamente que los individuos acepten no andar matándose todo el tiempo. Pero hay más, dice Butler. De forma más específica, nos podemos preguntar hasta qué punto esta norma, entendida como prohibición, puede operar efectivamente sin producir o mantener el espectro de su propia transgresión. Pues esto me parece harto interesante para favorecer nuestro argumento. Me explico. ¿Qué debe tener una norma para ser una norma? Pues, en principio, que su contenido sea valorado positivamente por los legisladores y, seguidamente, que no se cumpla. Efectivamente, ¿qué sentido tendría una norma que obligaría a respirar bajo pena de prisión o lo que sea? Todos respiramos. Es algo valorado positivamente el acto de respirar, pero todos lo hacemos. No hay nadie que no lo haga. Es un acto absolutamente generalizado. Además, ¿qué sentido tendría la pena en este caso? Pero Judith Butler nos dice que para que una norma pueda apreciarse de tal, debe además generar el espectro de su propia transgresión. Muy importante. Toda norma parece tener o adquirir este espectro. Baste que exista una prohibición, las normas propiamente dichas no pueden ser más que prohibitivas, para que aparezca en todos o algunas personas el deseo, a veces irrefrenable, de transgredirla. Esto parece pertenecer justamente al ámbito del deseo, pero tiene necesariamente efectos jurídicos, pues la prohibición al incesto carecería de esta cualidad. Entonces, el criterio, paradojal si se quiere, para evaluar si una norma universal, la prohibición del incesto, el complejo de Edipo, los instintos como el de conservación, de procreación, etc., o particular, cualquier norma establecida, existe realmente, consiste en verificar si ha producido el espectro de su transgresión. Esta verificación se logra simplemente contabilizando los casos en que la norma se viola con consecuencias culposas. La prohibición del incesto no existe como ley, ya que no genera ningún espectro transgresor. No pasa lo mismo con no matarás, no robarás, etc. Estas normas crean ese espectro tan temido. Por doquier hay asesinos y ladrones, pero las consecuencias de la transgresión son culposas. Los transgresores son considerados culpables. Finalmente, la prohibición del incesto no parece ser una norma y mucho menos universal, ya que, por un lado, no crea ese espectro transgresor y, por otro, no parece ser necesaria. Los hijos no se acuestan masivamente con sus madres, las hermanas no se acuestan con sus hermanos. ¿Y por qué no? Tal vez la cosa sea mucho más simple, porque nadie siente atracción sexual por los integrantes de su familia. De pequeños realizamos juegos que pueden ser sexuales, pero sus causas pueden ser más relativas al conocimiento que al deseo, a la simple curiosidad incluso ante las propias sensaciones. La prohibición del incesto no cumple con las condiciones necesarias para constituirse en ley, y mucho menos en ley universal. Dejo exprofeso de lado la discusión sobre la diferencia entre lo social y lo simbólico, ya que no es pertinente aquí. Remito al texto de Judith Butler y a las referencias de Lacan al respecto. Algunos comentaristas políticos de la obra, como Jean Bethke Elstein, han sugerido que Antígona representa a la sociedad civil, que su relación con Achacmón y el coro, en particular, representa una voz que no es ni la de la familia ni la del Estado, escribe Butler en un pie de página. Bueno, pues una lectura política de Antígona tiene el valor de aclarar sentidos que se hurtan a otro tipo de interpretaciones, sobre todo antropológicas o psicoanalíticas. Solo me pregunto, ¿y los dioses? ¿Nos olvidamos de los dioses? Las opciones de representación son la familia, el Estado y la sociedad civil. Pero la familia que Antígona representa es una familia incestuosa, y por este motivo no puede ejercer esa representación. Es una familia condenada por el Estado, por la sociedad civil y por el destino. Antígona no representa al Estado sino su oposición,
Pero este estado es un estado autoritario, déspota, donde las leyes son fruto del capricho de un gobernante tiránico. Antígona se opone a la ley de Creonte, a la ley del tirano. Finalmente, la sociedad civil, pues creo que esta representación sería más acertada que las otras, pero adolece de la carencia histórica de una sociedad civil propiamente dicha, organizada en instituciones. Aquí solo hay rey y súbditos. La sociedad civil parece estar ausente. Mi posición es que Antígona representa el respeto de los mortales a los dioses, la subordinación de las normas humanas a las divinas. Nosotros podemos hacer uso de un recurso interpretativo valioso, ¿cuál es? La secularización, y tomar a estas entidades divinas como metáforas de las normas que están más allá de las familias, de las sociedades y de los estados. Los derechos naturales, derechos que emanan de la razón, situada geográfica e históricamente como no podría ser de otro modo, pero que logra descifrar con contingente perfección el área de la dignidad humana e interpelar a todo poder estatal, más aún el autoritariamente constituido. Dice Butler, aunque su desafío es oído, el precio de su discurso es la muerte. Su lenguaje no es el de una agencia política que aspire a la supervivencia. Por supuesto que la agente del discurso, que es la propia Antígona, elige su muerte, es decir, no aspira a la supervivencia. Pero esto no significa que su grito, es decir, su reclamo de justicia, con mayúscula, muera con ella. Es más, parece que Antígona hace público su reclamo y por lo tanto su propia muerte justamente para que sobreviva su reclamo. Este acto se podría interpretar desde diferentes ópticas. Estamos en el ámbito de la tragedia, obra teatral donde los protagonistas mueren. En este caso, Antígona debe literariamente morir. Aquí hay un halo estoico que circunda la situación límite a la que Sófocles somete a su personaje principal. Podemos recordar a Laterano, el estoico a quien se le dice que se le cortará su cabeza, y responde altivamente: «Mi cabeza no tiene el privilegio de no ser cortada». Hay una suerte de heroísmo a toda prueba en Antígona, un heroísmo de tipo estoico. Por otro lado, tenemos a mano la dialéctica del señor y el siervo de Hegel, la ley de hierro para Lacan, donde las cuestiones del reconocimiento se resuelven por la elección de la vida o la libertad. Uno preferirá conservar la vida y se convertirá por ello en siervo. El otro elegirá arriesgarla y se instituirá en señor. En el cuento El enano, de Hermann Hesse, se aprecia el límite de este dilema. Cuando el rey le dice al bufón que pruebe el vino envenenado, el enano toma la copa, le da un sorbo y le dice: «Está bueno, señor». Hesse allí enfrenta a la figura de un enano desde el punto de vista físico, en el que habita un gigante desde la perspectiva moral. De la misma forma que en el enano de Hesse, la situación de Antígona parece no tener solución. O vive siendo cómplice de la injusticia, o muere haciéndola patente. Si bien ella muere, su muerte tiene el sentido que le da el motivo: la publicidad de la injusticia cometida por el poder estatal autoritario. Dice Butler: la oposición de Antígona opera al servicio de la ley, reforzando su inevitabilidad. Pues aquí me parece que se repite el olvido de lo que Antígona efectivamente quiere realizar con su acto heroico. Si por un lado se refuerza la inevitabilidad de la ley, esto no supone que opera a su servicio, ya que, por otro lado, se hace patente que esa ley es injusta. Antígona realiza una acción estrictamente política de desafío del poder, digamos temporal, con el fin de realizar otra acción política, ¿cuál es? La patencia ante los ojos de los ciudadanos de Tebas de la injusticia de esa ley en el ámbito supratemporal. Supratemporalidad, que es la que debe regular las leyes temporales. Antígona a Creonte: ni tampoco consideré tus proclamas suficientemente fuertes para derogar, mortales como eran, las ordenanzas no escritas e infalibles de los dioses. Porque éstas tienen vida, no solo hoy y ayer, sino siempre, y nadie sabe cuánto tiempo hace que fueron reveladas. Butler se pregunta: ¿estas leyes,
sin un origen claro y de dudosa autoridad, son algo parecido a un orden simbólico alternativo o imaginario en el sentido de Irigaray, un orden tal que constituye el inconsciente de la ley pública, la condición femenina no consciente de su posibilidad. Aquí se dice de soslayo algo que, por su importancia, merece ser visto de frente. El límite de la comprensión hegeliana sobre el acto de Antígona consiste en encasillarla en lo femenino, o mejor, en la feminidad. Quizás el hecho de que Sófocles coloque como protagonista de su épica trágica a una mujer tuvo un sentido estrictamente literario, como creo que prueban muchos pasajes donde puede verse la oposición entre lo que aparece como débil, pero que en realidad es fuerte, y lo que aparece como fuerte, pero que en realidad es débil. Quizás Antígona no representa, en términos dramáticos, la feminidad, sino la aparente debilidad llena de fuerza interior. Por otro lado, aquí también habría una alusión a los dos órdenes, el legal y el natural, o el humano y el divino, o el secular y el eterno. El concebir a las mujeres como débiles correspondería al orden legal, mientras la evidente y palmaria fortaleza que en realidad poseen encarnada en Antígona correspondería al orden natural. Pero el orden natural no es un orden fuera de lo legal, sino necesariamente representado en lo legal, según su destino ético. Por eso la interpretación del lugar del acto de Antígona como el umbral de lo simbólico está, como la de Hegel, viciada del prejuicio machista que incita a la vuelta de la preeminencia fálica, de la envidia del pene y de toda la parafernalia psicoanalítica que ya estaba siendo fuertemente criticada por Horney, Sullivan y Fromm. El orden natural es el motor inmóvil de lo legal, y no es correcto que sea un orden legal no escrito, ya que está hoy en las Declaraciones Universales de Derechos Humanos, y en tiempos de Sófocles estaba escrito en los tratados, los mitos, los poemas y todas las formas en que se plasma esa legalidad que la civilidad traduce en sus actos autónomos. Por supuesto que esta inmovilidad del motor de la legalidad natural es ilusoria. El orden natural es un orden estrictamente humano, un orden donde se pone en cuestión el orden legal, y tiene que ver con los avatares de la historia. Pero eso no invalida su fuerza, digamos, moral que ejerce empujando a la legalidad a volver a escribirse y reescribirse perpetuamente. Una de las características esenciales de los derechos humanos es su no regresividad. El orden natural corresponde a ese insight, esa iluminación de la conciencia que se da progresivamente y nunca retrocede, pues cada paso es un paso seguro y firme.